y vengo con una pistolita de agua. Pueden ocupar los asientos. I would like to say hi to Pastor Barnabas, Nairobi, Kenya. Know that you are watching this program today, so we want to bless you. This is from our home church, IPAQ, and hopefully this Monday we will start to work on that new construction. Say hi to both pastors, to Pastor Lydia. Say hi to Pastor Boniface. We are here at the Pentecostal Church of Jesus Christ in Richmond Hill, Queens. Greeting to all those who are watching this program from Africa at this moment. Sabe que nos están chequeando desde África, desde Uganda y desde Kenia. Domingo, yo no sé ni cómo van a entendernos, porque estamos hablando aquí en español, pero supongo que algo van a recibir ahí, por lo menos el saludo. No sé, Yane, si tiene alguna de las fotografías de campamento. Ayer regresamos del campamento, ya está, este fin de semana estarán los niños en campamento. Nosotros estaremos subiendo al campamento, creo que el viernes, día jueves estaremos con el alcalde en una cena especial, pero el día o jueves por la noche, después de la cena quizás, partimos hacia el campamento. El sábado vamos a regresar, va a ser un campamento para los niños. Y no sé si pueden poner alguna de las fotografías para que vean los que no conocen el campamento. La Iglesia Pentecostal de Jesucristo, por la gracia de Dios, logró adquirir un campamento, 13 acres de tierra, ya por muchos años, que los tenemos en Austin, New York. Y allí, pues, algunos de los miembros tendrán la oportunidad en algún momento dado de poder visitar. Si no lo tiene ahora, lo ponemos al final. Pero vamos a ver sobre este campamento. Sé que le será de mucha bendición. Rosa, cuando sube al campamento, Rosa se siente muy contenta de estar en el campamento. Vamos a ver, ahora está viendo ahí. Creo que esta es una de las cabañas. Este es el tabernáculo. Este es el tabernáculo en Gadi. Tabernáculo para sentar sobre unas 75 a 100 personas más o menos, ¿verdad, Felipe? 80 personas se sientan cómodamente. No le tomé la foto por dentro, pero es un hermoso santuario. Vamos a continuar bien rapidito, Yané, para que vean las cabañas. Aquí estamos viendo la lista de cabañas que cuando usted baja por la 53 están a su lado izquierdo. La primera cabaña donde está ubicado José y yo, la segunda está Yané con la familia, las otras. Aquí estamos viendo, ese es el frente de la cabaña donde nosotros nos quedamos. Aquí es el interior de nuestra cabaña. Aquí el frente, continuamos aquí para que tengan idea de los que nunca han visto el campamento. Aquí estamos viendo servicio sanitario dentro de la cabaña. Aquí estamos viendo nuevamente las cabañas mirando desde el sur a norte. Aquí esta cabaña es la que usa Yane y a veces usa otro de la familia. Aquí tenemos una cabaña doble. Aquí se tienen 2 cuartos amplios para las personas que llegan, sala todo. Continuamos por ahí para abajo. De nuevo esa es la habitación nuestra. Aquí es el balcón de la cabaña. Ese es un venado que tenemos ahí, ese balcón. Continúa por ahí. Aquí es el pasillo que tiene esa cabaña. Y ahí va, básicamente, son las cabañas que tenemos allá arriba en el campamento. 13 hermosas acres de tierra, donde los hermanos se retiran. Un playground extraordinario. Y ese es el patio de esta iglesia. Si usted quiere saber cuál es el patio de esta iglesia, ese es el patio donde los miembros de la iglesia van y suben, pueden disfrutar. Recuerdo mucho cuando José Guinea y Gloria subían mucho allí. Era la única familia que subían todos juntos para celebrar y pasar varios días allá. Siempre recordamos eso, que hacían presencia en el campamento. Así que ese campamento es suyo, ese campamento no nos pertenece a ninguno de nosotros. Es parte de esta iglesia bajo la custodia del concilio y todo lo que tiene la iglesia ha logrado tener es parte de este ministerio. La casa atrás es parte de nuestro ministerio. De igual manera, 3 propiedades que tengo en Brooklyn fueron adquiridas parte de este ministerio. O sea, Dios ha bendecido esta iglesia porque personas como ustedes pudieron interesarse en colaborar con el mismo y apoyar el mismo. Les quiero invitar así sentados a acercarnos al libro Cantar de los Cantares, en el capítulo 1, versículo 7. Quiero hablar sobre la amada muestra interés. La amada está interesada, la amada quiere saber dónde está su amado. La amada quiere saber dónde está el corazón de su amado. Una cosa es saber que
que yo estoy en el corazón del Señor, pero también es saber que en el corazón del Señor también yo estoy. Y dice Cantares 1:7, hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma. Yo pudiera simplemente improvisar aquí y continuar hablando sobre esta primera exclamación, hazme saber tú a quien ama mi alma. ¿Dónde apacientas? O sea, ¿dónde estás llevando ovejas para comer hierba, alimentarse de pasto? ¿Dónde cesteas al mediodía? ¿Dónde es que tú tomas tu descanso de mediodía cuando más fuertes son los rayos del sol? Pues ¿por qué había yo de andar como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Este es un versículo que nos lleva a nosotros a una seria reflexión. Cantar de los Cantares hay que interpretarlo de manera alegórica, aunque tiene una interpretación que se sujeta y se aplica al matrimonio. Yo tengo un comentario completo sobre Cantar de los Cantares en el contexto matrimonial, pero Cantar de los Cantares es un lenguaje alegórico, es un lenguaje poético, es un lenguaje que presenta diferentes escenas y dentro de esas escenas, si fuera judío, tendría que ver a Jehová con el amor que tiene hacia su pueblo Israel y tendría que ver la correspondencia de Israel hacia su amado Jehová. Pero por ser cristiano tenemos que ver el amor de Cristo, el amado, hacia la iglesia, la amada, el amor de Jesucristo hacia la iglesia con la cual está desposada. Y todo eso nos presenta unos cambios de imágenes, expresiones, palabras, que surgen dentro de un contexto oriental. Es un lenguaje oriental y los orientales son muy dados a expresarse a través de imágenes. Imágenes que tienen que tocar la flora, tienen que tomar la fauna, imágenes que a veces hasta a nosotros nos pueden parecer un poco exageradas, pero es la manera cuando en el amor se habla de manera hiperlativa. Este pasaje nos hace pensar en el interés, la preocupación que la amada siente dentro de ella por el amado. En una prédica anterior nos encontramos primero que ella pide al amado que la bese, luego ella entra a la alcoba del amado ya como rey. De momento ella aparece transformada en una pastora de ovejas, aparece en una viticultura trabajando en los viñedos, en una encargada de viñedos, de recoger uvas, de tener vides sembradas y que está descuidando lo que ella tenía que cuidar, pero cuidó bien lo que era de sus hermanos. Aparece en una escena cuando tiene que enfrentar la ira de sus hermanos que la están regañando. Aparece ella viendo que es rechazada, despreciada con anterioridad, pero luego ella tiene la capacidad de autodarse terapia propia y reconocer que a pesar de la opinión de los demás, ella es quien es ella por causa de la naturaleza. Morena soy, hija de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Kedar. No reparecen que soy morena porque el sol me quemó. Por eso soy de color oscuro, mi pigmentación es oscura, el sol me ha quemado. Y dijimos que cuando estamos frente a los rayos solares o frente a esos rayos de esperanza, de misericordia, a esos rayos del amor de Cristo, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Otros nos verán diferente, hasta nos podrán rechazar, hasta nos podrán señalar, hasta nos podrán criticar, pero sabemos que a los ojos del amado como iglesia, la iglesia siempre es hermosa, porque puede ser la que sobresalga entre cualquiera otra. Pero aquí la amada se va a presentar como una que está corriendo buscando a su amado que ahora deja de ser rey, pero ahora se transforma en un pastor. Esas imágenes de continuo van cambiando en el Cantar de los Cantares. Con esto en cuenta, quiero comenzar a considerar en primer lugar la inquietud de la amada. Comienza con una declaración, con dos signos de exclamación. No con signo de interrogación. No es pregunta, es exclamación.
Nosotros podemos hablar gramaticalmente a base de interrogaciones, queremos respuesta, pero a base de exclamaciones es como que sabemos la respuesta. Hazme saber tú a quien ama mi alma. Es la amada que está buscando que el amado le pueda revelar a ella que ella sí lo ama a él. No diciendo ella, yo sé o revélame que tú me amas a mí, sino que hazme saber tú a quien ama mi alma. Ella quiere que de parte del amado sepa, Osula, que le diga, yo te amo a ti. Ese te amo a ti, es ese quiero saber si me amas, es ese deseo estar consciente de que me amas a mí, lo que la lleva a ella a expresarse. La Biblia de Jerusalén dice, indícame, amor de mi alma. O sea, dame señales, muéstrame que en verdad tú estás consciente de que yo te estoy amando a ti. La amada quiere que el amado se dé cuenta de cuánto ella lo ama a él. Algunas versiones bíblicas, como Dios habla hoy, dice, dime amor de mi vida, dime amado de mi alma, avísame amor de mi vida. Es una mujer que está en busca de una respuesta, inquietudes que pueden tener muchas mujeres en sus corazones, como hombres también, pero sobre todo es una declaración que puede decir, confírmame que el amor tuyo es hacia mi alma. Confírmame que tú me amas a mí totalmente y completamente por encima de todas las cosas que puedan ocurrir. Ella andaba con el amado y ella puede declararle al amado ese amor que está sintiendo. Ella le había pedido, dame besos de tu boca. Ella le había dicho, codiciable soy, como las cortinas de Salomón. Ella es la que presenta todos esos atributos que como amada piensa que es la atracción, la selección, la elección, el haber ser escogida, el ser la predilecta de aquel amado. Pero en medio de todo la ponen a guardar viñas y se interrumpe todo ese diálogo de amor y de expresiones sentimentales. Ahora, atendiendo ella a los viñedos, descuidando su propia viña, de momento se encuentra en la escena de que poco a poco aquel rey se le va transformando en un pastor y comienza a alejarse. Ahora es buscar a ese pastor. Ella antes se había presentado como una encargada de la viticultura. Ahora ella se va a ir transformando como una oveja. Nos recuerda el Salmo 23, el Salmo del pastor, pero también es el Salmo de la oveja. Es el salmo en el cual nos deja ver que todos somos las ovejas de redil de nuestro Señor Jesucristo. Él nos pastorea a cada uno como sus ovejas. Es el buen pastor su vida da por las ovejas. Es el salmo que nos lleva a nosotros a saber que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, con aceite en mi cabeza, mi copa siempre está rebosando. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Lo hemos transformado en el salmo del difunto, no en el salmo del viviente. Lo predicamos en nuestros funerales cuando nos toca exponer y cuando los predicadores no sabemos qué vamos a predicar o nos toman de momento, todos sabemos que es muy fácil tomar el Salmo 23 y predicarlo en cualquier funeral y siempre será bien recibido. Pero el Salmo 23 es un salmo de vivos. Es un salmo de victoria. Es un salmo que aunque andemos por valles de sombra y de muerte, haya muerte aquí, haya muerte allá, podemos estar confiados porque Dios está con nosotros. Es el salmo de la seguridad, el salmo de la provisión, el salmo de la protección. A ella la pusieron a guardar las viñas, pero de momento descuidada a ella, su amado se le está adelantando. Y ella entonces tiene que buscar ese amado que ahora está transformado en el pastor. Y cuando logra quizás llegar a él, tiene que preguntar dónde está él. Y comienza a confundirse entonces con otros rebaños. Y eso es algo que quisiera enfatizar más adelante.
nosotros como creyentes, como esa sulamita, como esa amada de Cristo, del Señor, no es que testifiquemos a otros acerca del Señor, es que vivamos el testimonio del Señor. No es que digamos cuánto amamos a Cristo, sino que demostremos ese amor de Cristo donde quiera que podamos estar. Que tengamos en lo más profundo de nuestro corazón. Si se abre una ventana, si se abre la puerta, si se enciende una luz interior en nuestras vidas, que la gente pueda ver siempre que en nosotros hay un amor hacia el Señor, pero hay un amor del Señor hacia nuestras vidas también. Una iglesia que tiene que experimentar cada día que es iglesia. Una iglesia que nunca nos olvidemos que somos iglesia. Que nunca nos olvidemos de la gran asignación que el Señor nos dio. Que nunca nos olvidemos que somos figurativamente el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Donde va la iglesia, va Cristo. Donde camina la iglesia, camina Cristo. Cuando la iglesia levanta las manos, Cristo levanta las manos. Pero no olvidemos, iglesia, que Cristo es nuestra cabeza siempre. Aleluya. Juan capítulo 21, versos 15 al 17. El Señor, después que los discípulos comieron, Él tiene que restaurar a Simón Pedro. Recordamos que lo negó 3 veces. Él tiene que restaurarle el amor a Simón Pedro. Comienza con la interrogante: ¿me amas más que a estos? Y él le contesta: Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. ¿Me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Simón Pedro, ¿me amas? Y como si le molestara a Pedro que por tercera vez le preguntara: ¿me amas? Le dice: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Empieza invitándolo a él a pastorear sus ovejas, pero también a apacentar las ovejas. La misión que tenemos que tener como pastores. Saber, queridos hermanos, que Cristo nos ama como sus ovejas. Pero como sus ovejas tenemos que amar a ese gran pastor, a ese que murió por cada uno de nosotros. Cuando visitas el área de Capernaum, para no ser extenso, está el mar de Galilea. Es lo mismo que decir lago de Galilea. Es lo mismo que decir lago de Genezaret. Y los de Betsaida en un tiempo le llamaban el lago de Betsaida. Tiene diferentes nombres. Algunos le daban. Los de Magdala decían el lago de Magdala. Pero en las Escrituras lo que tiene fuerza y se hace más prominente es que los galileos se hicieron dueños de ese lago, que no es un mar, pero los romanos le decían mare por la vasta capacidad que tenía ese lago. Más pequeño, lógicamente, que el lago de Managua, lógicamente, que podría caber unas 2 veces o más ahí. Pero lo que llama la atención, que en uno de esos lugares, todos se ponen lugares simbólicos para recordar la multiplicación de los panes y los peces, recordar la sinagoga de Capernaum, recordar la sinagoga de Magdala. Pero hay un lugarcito que le llaman a ese lugar, el lugar del primado de Pedro. Para hacer corta la historia, usted baja, comienza a descender por unas escaleras. A la izquierda va a haber una capilla construida o un santuario construido con piedra negra, piedra volcánica o volcánica del mar de Galilea, que miles de años era un volcán que hizo erupción. Muchos hicieron erupción, al igual que el Mar Muerto, producto de erupciones volcánicas. Y entonces ahí ellos construyen, pero hacia la derecha hay un lugar donde se hacen misas. Los evangélicos por lo general miramos nada más, los sacerdotes están con sus grupos, el lugar libre, pero hay una estatua. Y en esa estatua aparece Cristo representado dentro de esa iconografía. Y aparece Pedro mientras le está dando el primado. El primado que le está dando es la restauración que le está dando a Pedro. El Señor tiene que mostrarnos siempre ese gran amor que tiene por cada uno de nosotros. El que nos levanta cuando caemos. El que nos restaura cuando fracasamos. El que nos ayuda cuando estamos necesitados. El amor de Cristo siempre es un amor grande, es un amor maravilloso, es un amor macro por cada una de nuestras vidas. Pero ella se ve como una oveja que necesita ser pastoreada, una oveja que se ha alejado del rebaño, una oveja que tiene que buscar al pastor de ese rebaño. Consideremos esa búsqueda de la amada, Cantares 1:7, donde apacientas, donde sesteas al mediodía.
ella sabe que al mediodía al pastor le gusta descansar. Es sumamente importante conocer dos lugares con el amado. Primero, saber dónde el amado lleva a apacentar sus ovejas. Y segundo, donde el amado va a descansar ahora de sus ovejas mientras las ovejas están apacentando. Es el tiempo de descanso para el amado. El amado quiere estar presente en nuestros cultos y quiere descansar en nuestras reuniones. Quiere llegar a cada una de nuestras actividades y quiere sentirse amado por sus ovejas. Es poder tener esa gran experiencia de saber cuán importante es poder, no solamente el amado descansando con su iglesia en sus alabanzas, sino la iglesia también descansando en el amado. Se dice que Juan, el discípulo amado, tenía la costumbre de inclinar su cabeza hacia el pecho del maestro, y así se presenta en muchas de las iconografías. Pero pensando en el mediodía, hay que pensar que el mediodía es un momento clave. En 1 Reyes 18, versos 27, dice que al mediodía Elías comenzó a burlarse con ellos con más fuerza. Y Elías le decía, griten ahora a Dios, porque Dios es quizás el Dios de ustedes está meditando, el Dios de ustedes está trabajando, o quizás el Dios de ustedes se fue de camino. Elías termina riéndose de ellos, quizás el Dios de ustedes está durmiendo y hay que despertarlo. Elías estaba seguro que ese Dios que estaban siguiendo aquellos profetas de Baal, 450 profetas de Baal, aquellos 400 profetas de Acera, aquel era un Dios falso, un Dios que podía tener forma de piedra, pero no podía oír, un Dios que podía tener marcas de que tenía brazos, pero no los podía levantar, un Dios que se le podía poner pies, pero no los podía usar ni las piernas. Sabía que el Dios que ellos le estaban sirviendo era un Dios que estaba sin trabajo, era un Dios que estaba dormido, era un Dios que no se levantaba, pero él sabía que el Dios de él era un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios de unción. El Dios nuestro es un Dios vivo. Juan 4:6, fue al mediodía cuando Jesús llegó al pozo de Jacob y allí, cansado del camino, se sentó en el pozo de Jacob y era como la hora sexta. La historia no se la hago. Sabe que llegó una mujer samaritana. Él le dijo, dame de beber. ¿Por qué tú me pides de beber si judío y samaritano no se llevan? Dice Juan. Pero en medio de eso le dice, si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te pide de beber? Tú le pedirías y él te daría agua que salte para la vida eterna. Pues dame de esa agua. 5 maridos has tenido, el que tiene ahora no es tu marido. Me parece que tú eres profeta. La mujer al final termina abandonando su cántaro, pero aquel cántaro literal lo deja vacío, pero el cántaro de su alma se va llena con otro pozo mayor que aquel pozo de Samaria, que era el pozo de la gracia y el pozo de la salvación. Allá hay un pozo espiritual que es Jesús y allá hay un cántaro espiritual que es el corazón de la mujer. Aleluya. Fue al mediodía. Dice Hechos 22, versos 6 al 7. Pero aconteció que yendo ya cerca de Damasco, como a mediodía, a las 12, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Caí y oí una voz que me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cristo está hablando en arameo. Cristo hablaba el arameo. Cristo de igual manera hablaba el koiné. Cristo hablaba el latín. Cristo tenía que hablar algo de lo que era la lengua de los sirofenicios, porque se ve en escena y quizás, quién sabe, se habló también en latín, porque en esos diálogos que tiene con Poncio Pilato no vemos que en ningún momento se habla de intérprete alguno, sino que notamos que es un diálogo muy directo entre él y Poncio Pilato. Jesús era políglota. Jesús hablaba muchos idiomas. Es más, me atrevo a decir que aparte de los reconocidos, mi Cristo habla todos los idiomas del mundo. Y ahora entronizado, le ora en español, le hablas en inglés, le ora en guajili, le puedes hablar en el alemán como quieras, te entiende. Que tienes tu acento, te entiende. No tienes acento, te entiende. No sabes expresarte, te entiende. Dice las cosas al revés, él las pone al derecho, pero mi Cristo siempre está presto para escucharte. Fue al mediodía, Hechos 10:9, cuando Pedro subió a la azotea. Y a esa hora del mediodía, que era la hora sexta, la hora de orar, 3 horas de orar,
la hora tercera de la mañana, la hora sexta, que era el mediodía, la hora novena de la tarde, y las 3 horas se mencionan en la crucifixión de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice la Escritura, el Evangelio de Juan, y aún los otros 3 evangelistas, que a eso de la hora sexta vino sobre la tierra una gran tiniebla. Desde la hora sexta hasta las 3 de la tarde, cuando Él dijo, consumado es, cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, todo aquel lugar, toda Jerusalén, toda la Palestina estaba vestida de luto, enseñando que Él era el Dios de la naturaleza, el Dios de los cielos, el Dios de los corazones, pero el Dios también de las tinieblas que tiene cada ser humano. En algún mediodía de nuestras vidas, muchos de nosotros nos encontrábamos cansados, perdidos, atribulados, angustiados, oprimidos, rechazados, divorciados, separados de toda la familia. Allí se nos presentó nuestro Señor Jesucristo. En algún mediodía de nuestras vidas, fuera a los 18 años, fuera a los 19 años, como en el caso de mi persona, fuera a los 15 años, como en el caso de Rosa, fuera a los 30, a los 40, 50 años de algunos de ustedes, allí se presentó a nuestras vidas y se reveló como aquel que quería apacentarnos y quería traer descanso a nuestras almas. Mateo 11:28 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y otra versión dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. En Cristo Jesús, queridos hermanos, cada uno podemos tener descanso. Cuando más afligidos estamos, Él nos da descanso. Cuando muere un ser querido, Él nos da descanso. En el día de ayer, mientras estaba en el campamento, recibí un comunicado de mi amigo Edgar Vera, arquitecto, es el yerno de quien fue mi primer pastor, Rosendo Sufrón, y me comunica, nuestro amigo Pablo González ha partido con el Señor. Le dije a Rosa, siento la muerte de Pablo. Y siento la muerte de Pablo porque un ministro joven, su papá, Luis González, un extraordinario pastor en Atlanta, estuvo con nosotros viajando por las tierras bíblicas. De tiempo en tiempo me comunicaba con él y compartíamos. Un hombre lleno de la palabra de Dios. Estar al lado de él era tener una fuente de palabra. Lo que hablaba era Biblia, predicaba Biblia, hablaba del Señor. Era un fanático de la Biblia y era un fanático de Cristo Jesús. Pero el cáncer llegó temprano en su vida y fue llamado a las moradas celestiales, con la esperanza de que un día todos nosotros nos podamos ver con Pablo y con muchos de los que han partido la presencia del Señor. Niños recién nacidos que apenas de día han sido llamados a las moradas celestiales. Jóvenes que han tenido que entregar sus vidas. Padres y madres ancianos que lo hemos querido disfrutar toda la vida, pero le llegó el momento. Recuerdo cuando falleció mi mamá, la primera expresión, Janet lo sintió fuerte, Amy lo sintió demasiado fuerte, y Amy se levanta en esa expresión de la mesa y dice, yo creía que abuela era eterna. La expresión de ella, desde que fue pequeña, era ver a la famosa abuela, que era la abuela que continuaba viviendo y pasaba, moría fulano y seguía viviendo, y moría el otro y seguía viviendo. Y Amy es una terapista de salud mental, pero en ese momento reacciona con la reacción normal que tiene una nietecita que se gozaba en estarle peinando el pelo a la abuela, al igual que Janet. Mi mamá tenía el pelo lacio y las nenas, eso era jugar con el pelo de ella. Y se ponían a jugar con el pelo y mi mamá contenta porque las dos muchachitas le aterrizaban en esa selva de pelo para jugar con ese pelo. Eso indica que todo ese proceso llega a las vidas, pero lo más grande que tenemos es la esperanza que ese buen pastor da su vida por nosotros, dio su vida por nosotros para darnos la vida eterna. ¿Cuál sería ese lugar de descanso? ¿Dónde está descansando mi amado? Es el grito, es la desesperación, es sentirse que no está siendo pastoreada, es querer tener ese pastor que pastoree su alma. Nosotros somos pastores, pero el mejor que te pastorea a ti se llama Jesucristo.
Él es tu pastor cuando Rosy y yo no estamos. Él es tu pastor cada momento de tu vida. Él es el pastor que te entiende como oveja, como jamás nosotros te pondremos a entender como oveja. Por eso ella está desesperada. Es como cuando tú te acostumbras, aunque sea emocionalmente, a sentir algo. Muchos de nosotros cuando nos convertimos más jóvenes nos movíamos a base de la emoción de sentir. Ya cuando somos ya viejos no tenemos que sentir nada. Andamos por fe, caminamos por fe, nos movemos por fe, nos levantamos por fe, nos sentamos por fe, cantamos por fe. Pero cuando uno era jovencito, yo tenía que sentir algo. O sea, yo me tiraba a orar y hasta que no sentía algo, yo decía, aquí está el Señor, siento al Señor aquí, ahora sí que está el Señor. Tenía que sentir que alguien me moviera mucho las emociones para experimentar la unción. Hoy puedo experimentar la unción, aunque mis emociones estén un poco despiertas, un poco dormidas, un poco soñolientas, un poco activa. Bueno, lo importante es que cuando viene la unción te mueve tus emociones, pero qué bueno saber que tenemos emociones movidas por la unción del Espíritu Santo y que nuestra vida espiritual es una vida de fe que se mueve en fe, se mueve con fe, se mueve por la fe y se mueve para la fe. Los caribeños somos más prestos o áreas más emocionales, ¿no? Somos más expresivos, todos tenemos que sentir. No sé si tomamos eso de los africanos, porque de los taínos yo sé que eran quietos los taínos, pero yo sé que yo fui a África. África es increíble, el movimiento de la gente. Cualquier cosita, usted levanta la mano y ya, gloria a Dios, todo el mundo brincando para arriba. Pues estuvimos en Rusia, los rusos sumamente fríos. Fuimos a Ucrania, si caía un papel se sentía. Los rusos, pero predicando nosotros en Ucrania. Los rusos, pero bien fríos. Alemania, ni hablar. Estando en Bélgica, estuvimos predicando en Bélgica, los que eran dominicanos, porque allá en Europa hay muchos dominicanos, la parte baja, también hay guatemaltecos, hay otros lugares, pero mayormente muchos dominicanos. Y usted ve los que son naturales allí, son bien fríos, ellos no reaccionan. La palabra, levantan un papelito, no, son bien fríos. Recuerdo estando en la iglesia de Yoído, el pastor John Guichot, 1988, fuimos un grupo a la isla de Yoído. Y llegamos hasta el templo, había que hacer unas largas colas para entrar a ese templo, con un frío violento de Corea. El hotel donde estábamos había una estatua que la habían levantado en honor de los puertorriqueños que ofrendaron sus vidas en la guerra de Corea. Eso fue algo que impactó mi vida, llegar y ver aquí una representación de nuestra gente allí. Pero algo que yo veía que la iglesia del pastor John Guichot era como un estudio bíblico. Miles de gente, pero nadie se movía. Pero cuando hacía el llamado al altar, pasaban cientos de personas. El Espíritu Santo está en aquellos que no se mueven, está en aquellos que se mueven, está en aquellos que no se mueven tanto. Y esta mañana le decía a Rosa, y Rosa comenzó el diálogo conmigo, y estamos hablando de esta persona que interpreta. Y nos vino a la mente el pastor Peter de Arruda. Y el pastor Peter de Arruda, cuando va a venir a la iglesia, me llama. Me dice, Bishop, how's everything? Okay, they're like that. Bishop, we'll go to your church, but I want to be sure that Oneida will be the translator, okay? Yeah, Oneida will be there. Y Pastor Paniel de la India, cuando va a predicar, me dice, Bishop, yes, who will be the translator? Yo digo, I will get you someone. No, I want the blonde one. The blonde one, I want hell. What's the name? Oneida? No, Oneida, that one. Y yo le decía a Oneida que como ella tiene tantas energías cuando interpreta, ¿cuántos levanta la mano y estarían de acuerdo conmigo? Dios la usa. Pero haciendo una interpretación literal que no falla, es Santiago. Si usted escucha a Santiago, Santiago sería uno de los mejores traductores que hay. Escúchelo bien. Tiene una capacidad bilingüe, mental, intelectual. Cuando Santiago está, que uno es así, a Oneida se le puede escapar algo, Oneida. Pero la unción está heavy, Oneida. Santiago le está, y usted está viendo, yo a veces estoy, con Oneida me maravillo cuando ella está haciendo, interpretando. Ya quisiera yo tenerla todos los domingos aquí o tenerla a Santiago aquí también, pero no se puede. ¿Acuerdan cuántos recordaban a Juan cuando me interpretaba? Mi hermano Juan me interpretaba y eso que cogimos de ser bilingüe muchos años en esta iglesia, porque a veces él predicaba el sermón de él en vez de yo predicar el mío. Una vez estuvimos con T.D. Jakes, recuerdo que nos invitaron al doctor Adolfo Carrión
me invitaron a mí también a predicar. No era que nosotros éramos algo especial, es que nos pusieron como un anzuelo para que vinieran hispanos también. Entonces estábamos predicando y recuerdo que entró T.D. Jakes. Entonces yo estoy ahí predicando y cuando hago el llamado al altar pasó un montón de gente, pero después yo le dije a Juan, mira Juan, eso no pasaron por el sermón que yo prediqué, ellos pasaron por el sermón que tú predicaste. Lo que te quiero decir que tú tienes que ser tú. Si te gusta brincar, brinca, si te gusta estar quieto, estate quieto. Lo importante es que tú puedas disfrutar a Dios en tu vida, que sentado tu corazón esté brincando, que sentado tu alma esté brincando para el Señor. Al mediodía es el lugar de buscar la comunión con Él, de buscarlo donde Él está, de sentir que es encontrarse la oveja con el pastor, de encontrar ese verdadero rebaño. Si nos dedicamos a cuidar viñas, no es malo. Aquí lo vemos, qué bueno. Me pusieron a cuidar las viñas y mi viña que era mía, yo no cuidé. O sea, ella hizo un buen trabajo cuidando millas, pero había descuidado su propia viña. Eso es como una labor de discipulado. Pero si nos dedicamos a compartir a Cristo, sería lo mejor de nuestras vidas. No es simplemente hablar de Cristo, conocer a Cristo. No es predicar sobre Cristo, es tener un conocimiento de quién es Cristo en nuestras vidas. Muchas veces podemos hablar de Cristo sin tenerlo realmente manifestado en nuestros corazones. Mantener intimidad, hermano, nos lleva a nosotros a buscarlo a Él como el amigo íntimo. Aquel que amamos como iglesia, que aunque no sintamos sus pisadas, saber que Él está ahí, pero que también cuando llegue mucha prolongación de no sentir sus pisadas, es tiempo de comenzarlo a buscar. No permitamos que nada nos vaya a distraer de su presencia, nada, no importa lo que sea. Los hermanos recuerdan, aquí está el obispo, cuando falleció mi papá, cuando falleció mi mamá, cuando fallece yo entraba en elecciones. Y entro en elecciones, le he contado la historia antes. Y como voy a entrar en elecciones, me llama mi hermana con toda la prisa que tenía. Yo dije, no, tienen que esperar, porque yo tengo que entrar a elecciones en el concilio. Y sé que mi mamá viva me había dicho, métete primero a esas elecciones y después lo que vas a hacer. Cuando falleció mi papá, de igual manera. Falleció mi papá, yo cumplí con mis actividades del concilio. Cuando falleció abuelo, en el año 1977, falleció, creo que era un 13 de junio de 1977, yo cumplí año también, y el 14 creo que me tocaba predicar en el 21 de Sumner Avenue, hoy Marcus Garvey, y era la primera vez que me iban a poner en una actividad más pública el concilio para predicar. Yo llamé a mi mamá y le dije, mira, allí en Puerto Rico enterraban eso en 24 horas, la gente más metía en los pueblos, rápido era. Y mi mamá me dijo, mira nene, si te pusieron a predicar, Dios te llamó a predicar, quédate allí predicando que nosotros nos encargamos de tu abuelo. Mientras yo sé que en esa noche yo predicaba en esa graduación, a mi abuelo le estaban celebrando en su funeral en el pueblo de Guayama, en la funeraria de la plaza de Guayama, ubicada en esa área, le estaban celebrando a mi abuelo. No es que usted lo va a hacer de igual manera, es que cuando tú amas al Señor, tus inclinaciones son diferentes. Cuando tú amas la palabra, tus inclinaciones son diferentes. Esta mañana estaba yo como a las 5 de la mañana rumiando un poco la palabra. Pero muchos de ustedes no se van a levantar a las 5 de la mañana a rumiar la palabra. Pues yo soy adicto a la palabra. Yo llego de aquí, voy a la casa, yo estoy como el adicto en las calles que se está inyectando todo el tiempo y el alcohólico bebiendo ron todo el tiempo y el que está apostando todo el tiempo. Yo de la palabra soy un adicto a la palabra. Me gusta estar en la presencia del Señor, me gusta estar cerca del Señor, me gusta disfrutar la vida del Señor. Así que cada cual tiene cosas diferentes. Hay quien llega al culto, está loco por salir del culto y otros quisiéramos que el culto siguiera 2 horas más, que cantáramos 1 hora más, que nos quedáramos hasta mañana, que levantáramos 3 pabellones. Tercer lugar, para ir aterrizando, la interrogación de la amada. ¿Por qué había yo de andar como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Los traductores, cuando hablan de errante, se refieren a esas personas que andan de aquí para allá sin rumbo fijo. Nuestra tierra y en sus tierras también les llamamos personas que andan al garete, personas que andan desorientadas,
Personas que hoy están contentas con el Señor y mañana se olvidan del Señor. Personas que pasan al altar, que le van a dedicar esta semana al Señor y ya el lunes viene algo que tiene prioridad y se olvidan del Señor en sus vidas. Personas que no se comprometen con nadie y con nadie. Pero quiero que examinemos algunas versiones bíblicas. La Nueva Biblia Vida dice, ¿por qué yo había de andar vagueando tras tus compañeros y sus rebaños? La versión Biblia Libre dice, ¿por qué tengo que llevar un velo sobre mí mientras te busco en los rebaños de tus compañeros? Es costumbre oriental. Hice una traducción oriental lo que puede significar el hebreo, que la mujer casada tenía que cubrirse para que ningún hombre fuera a codiciar la belleza de su rostro y solamente descubrirse ante su marido. Es como las judías, que son bien ortodoxas. Se tienen que rapar el pelo, se tienen que poner peluca. Las rusas se tienen que poner un pañuelo sobre sus cabezas. Las otras tienen que usar todas mangas largas. Tienen que vestir con la misma uniformidad. La ropa no puede ser ajustada ni de niña, ni de jóvenes, ni de casada. Y sobre todo tienen que ser una falda que baje de la rodilla. Y sobre todo tienen que ponerse medias, no importa el calor que esté haciendo, porque esas medias para ellas tienen un aire acondicionado extraordinario. Pero Rosa, cuando era joven, la mamá la regañaba. Rosita, tú no vas así para el instituto. Rosa iba al instituto, tenía que ir con media. Por aquellos años era la costumbre. La mujer no podía enseñar los hombros. La mujer tenía que andar con medias, por lo menos en el contexto de Nueva York. ¿Sí o no? ¿Verdad, Ruth? Era así, la mujer tenía. Y aquellos años para allá se ponían sombrero también. Rosa usaba mucho sombrero. O sea, la mujer no podía exhibirse. Todo ha ido cambiando y nosotros nos vamos actualizando con los cambios que vienen. Por eso es que esa traducción dice claramente, porque seré como la que se despela junto a los rebaños de tus compañeros. Muchas formas hay en diferentes versiones de decir lo mismo, porque una sola versión no puede decir una sola cosa, sino a veces necesitamos muchas versiones para entender lo que el Señor nos quiere decir. Para la amada, el único rebaño importante no es el rebaño de sus compañeros. Y si usted me sigue el hilo de aquí en adelante, voy a hacer un aterrizaje mencionando algunas cosas. Para ella el rebaño importante es el rebaño de su amado. Ella sabe que es fiel al amado, que ella sabe que está comprometida con el amado. Ella sabe que no debe traicionar al amado y ella no quiere irse en pos de otros rebaños. ¿Cuántos están con el amado pero están mirando el otro rebaño? ¿Cuántos vienen a los cultos pero están después yéndose allá porque allá está el predicador más emocional? Voy a estar una hora de terapia con el emocional, voy a estar con Kitín pensando teológicamente un rato y voy a estar con la IPJQ descansando un momento. Cuando tú amas a Cristo, tú aprendes a amar el rebaño en el cual Cristo te ha puesto a ti para servir. Juan 6, versos 66 al 68. Los discípulos llegan donde el Señor y se le están quejando al Señor de que se le están yendo. Jesús también perdió miembros, yo quiero que lo sepan. Jesús pasó, primero Juan el Bautista perdió la membresía, empezaron a irse detrás de Jesús, incluyendo a Juan y a los primeros discípulos que se van detrás, y posiblemente Andrés, se van detrás del Bautista. Están con el Bautista y se van detrás después de Jesús. Llega un momento que los discípulos están preocupados, las multitudes están siguiendo a Cristo. Y dice, desde entonces, muchos de sus discípulos se volvían atrás. ¡Wow! Se descarriaban. Estando con Jesús, escuchando a Jesús, disfrutando al verbo de Dios, viendo al Logos encarnado, viendo a Dios en la tierra, lo dejaban. Y dice, y ya no andaban con él. Lo dejaban. Entonces Jesús, viendo la preocupación de los discípulos, le dijo a los 12, porque los 12 parece que están murmurando, Jesús, ¿qué pasa? No hay retención, no hay discipulado, la gente está yendo. Y Jesús, que muchas veces hablaba con sus regaños, él era directo. Parecía dominicano, ¡pam!, golpeando, parecía un puertorriqueño, ¡pam!, golpeando, parecía mexicano, ¡pam!, golpeando. Chileno también, ¡pam!, otro grupo que ¡pam! Y Jesús le dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Wow. Eso es fuerte, hermano. Simón Pedro
que Pedro ya lo conocía. Yo puedo cometer errores con ustedes, pero ustedes me conocen como pastor. Ustedes conocen mis fortalezas, mis debilidades, las capacidades, las incapacidades, al igual que Rosy de estos ancianos. Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Y no lo deja contestar. Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído que tú eres el Dios viviente, que tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, que se vaya el que se quiera ir, pero nosotros no nos vamos, seguimos detrás de ti. Hoy día se ha perdido mucha fidelidad y lealtad. No sé si los que nos convertimos en los años 70, 80, nos formamos de esta manera medio fanáticos. Pero hoy día nosotros era iglesia todo el tiempo, nos formamos en la iglesia todo el tiempo. Yo pensé que después de la pandemia los sobrevivientes que estamos aquí y que están en muchos lugares iban a ser hasta más fieles al Señor. Hay quienes no pueden venir y me dicen a mí, pastor, yo tengo que trabajar, están debidamente excusados. Pero yo creo, hermano, que yo le dije al Señor en la pandemia, si logro sobrevivir después de esta pandemia, Señor, yo te quiero servir hasta el último respiro de mi vida, te lo quiero dar a ti. Quiero que sepan que ustedes son sobrevivientes del COVID-19, de la pandemia 2020, que hoy están vivos por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, y eso es suficiente para amar al amado. Hoy día es fácil encontrar a muchos con el beso de Judas. Judas le dice, salve maestro, y le besó. Pero Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? O sea, que aunque Judas le besa, lo señala, lo identifica, Jesús nunca dejó de ser su amigo. Marcos dice que Judas dijo, maestro, maestro, y lo besó. Marcos nos dice que Judas le dijo simplemente salve maestro, dice que le dio 2 veces maestro. Lucas dice que se acercó hasta Jesús para besarle y antes de que le besara, Jesús le dio, Judas, con un beso entregas al Hijo de Dios. Jesús sabía que Judas ahí le iba a entregar e inmediatamente le dio a los que venían a arrestarle. Soy yo, guarden las almas, les digo a los discípulos, ellos retroceden, él se identifica en aquel lugar. Cuando nosotros estamos en el verdadero rebaño, es el rebaño del pasto correcto, que está aquí, la palabra. Si yo vengo con otra cosa que no está aquí, Dios me ha permitido escribir libros, pero los libros tienen que estar anclados en lo que está aquí. No son inspirados los libros. Ahora, cada texto bíblico en esos 66 libros que Dios me ha permitido escribir, cada texto bíblico que yo cito es inspirado. El resto no es inspirado, es iluminación del Señor, es aplicación del Señor en las predicaciones. Si nos salimos de este libro sagrado, de estos 66 libros, no importa si soy obispo, si soy doctor, si me llaman teólogo, si me llaman pastor, si me llaman profeta, no importa lo que sea, hay que estar anclado en este libro sagrado que es la Biblia. Santiago está por ahí para que me ayude a aterrizar. ¿Dónde está mi amigo Santiago, ministro Santiago por ahí? Para hacer el aterrizaje. Ahora, Alex, tú no tocas teclado, ¿verdad? Porque tú tocas teclado, pero no sale buena música. ¿Por qué muchos están buscando rebaños que no están dando buena hierba? ¿Por qué muchos prefieren, siendo ovejas, comer como si fueran cabros? Algo que no es doctrina, sino es simplemente positivismo, reflexión natural de alguien. Yo a veces me causa problema ver un predicador que predique totalmente desprendido de la Biblia. No sé, Gladys, si tú eres igual. Ver un predicador que se para a hablar, yo lo puedo hacer, hermano, es muy fácil. Cada domingo, sin esforzarme en estudiar nada, yo me puedo parar aquí a improvisar ideas. Pero yo tengo cuidado que lo que salga de este púlpito
Felipe también es un hombre anclado en la palabra. Ángelo es anclado en la palabra. Jaime es anclado en la palabra. En esta iglesia estamos anclados en la palabra, que lo que dedicamos es interpretar el consejo que Dios da en la palabra. Hoy tristemente muchos se están dejando de comer en el rebaño del Señor. Oneida, vuelvo y te cito, muchas veces Oneida me dice, Pastor, thank you. You was a blessing today. Predico y ella dice, Pastor, usted fue una bendición hoy. Algunos de ustedes me ven y me dicen, Pastor, usted fue una bendición. Hoy se lo dicen a Felipe, se lo dicen a Ángelo. Y nuestra misión es querer predicar la palabra. No predicamos ni para ser aplaudidos, ni para ser los mejores, ni para sobresalir delante de nadie. Es un compromiso que tenemos. En estos días, quizás me está viendo, llegó el apóstol Lidia Rodríguez desde la Florida. El día antes de ayer estuvo la pastora, la apóstol Lidia, una iglesia fuerte en la Florida, en Miami. Llegó con dos de sus líderes principales. Me dijo, obispo, voy a parar en la ciudad. Me lo dijo unos días anterior. Detenga todo lo que vaya a hacer. Si está en la ciudad, primero me preguntar en la ciudad porque necesito reunirme con usted. Llegó y se quedó en el hotel Grand Hyatt, acá en Rockaway Boulevard, donde está el Acueducto, que es un hotel de casi $300 por noche. Compartimos, Rosa compartió con ella, comimos, le dimos tour por la ciudad unas horas, un día, al otro día también la llevamos al aeropuerto. Simplemente ella me dice, para entregarle esta carta y asegurarme que usted esté en mi asamblea. Yo tenía marcado un viaje para Australia. Iba a venir Héctor, pero Héctor es un hijo allá en Australia. Y le dije, pastor, que tengo cosas, me dice, no puede hacer más actividades. Bueno, lo hicimos. Y le dije, me encargo de hablar con Héctor y cambiamos esta fecha para estar. Ella no me necesita a mí allí predicando, pero ella es una mujer de Dios, una profetisa de Dios, una sierva de Dios que desde su púlpito lo que se predica es la Biblia. Biblia, 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 Biblia. ¿Por qué muchos están dejando de alimentarse en el rebaño del Señor? Hank Hanegraaff escribió un libro, Cristianismo en Crisis. Luego escribió Cristianismo en Crisis, siglo XXI. Lo recordamos como el Bible Answer Man, el hombre de las respuestas bíblicas. Todos nosotros escuchábamos su programa. De momento recibimos la noticia en el año 2017 que Hank Hanegraaff desertaba de la iglesia evangélica. Decía que ya no había más respuesta en la iglesia evangélica. Y que él había estado incursionando en, y respeto, la iglesia católica. En la iglesia católica hay gente salva, hay gente que aman a Dios, hay gente que le sirven a Dios, hay sacerdotes que aman a Dios con todo el corazón, hay monjitas entregadas y apasionadas por el Señor. Yo respeto eso. Lo respeto. Yo no puedo cuestionar la salvación de nadie. Yo respeto. Pero me extraña que él deserta de la iglesia evangélica donde nació, se crió en la iglesia evangélica, siempre estuvo en la iglesia evangélica y ahora encuentra la iglesia evangélica llena de falta cuando fue la iglesia evangélica que él se hizo. Pues señores, desertó de la iglesia evangélica para ingresar a la iglesia ortodoxa oriental, que es la otra contraparte, de 9 más contrapartes que hay, que se separó un momento dado de la iglesia católica. No estoy hablando de su salvación. La salvación es una relación que él tiene con el Señor. Pero tú fuiste evangélico. Tú nos predicaste a nosotros. Tú nos enseñaste a nosotros. Ahora dejaste de comer en el rebaño del Señor porque ahora él se va a alimentar de las liturgias. J.A. Quizás algunos de ustedes no saben. Santiago sabe. Todos los jóvenes aquí, ustedes saben de J.A., ¿verdad? Alex sabe quién es J.A. Todos los muchachos saben quién es J.A. Todos los grupos de alabanza que hay hoy día, con sus nuevos estilos. Los primeros estilos los tomaron de Marcos Witt. Luego vinieron los estilos que empezaron a tomar los estilos de J.A. ¿Quién fue J.A.? Ese muchacho brasileño de ese cántico, Soy un milagro.
Generación de Jesús, muéstrame tu gloria. Candidato al premio latino. Cuando llegó la pandemia, que probó a muchos si eran verdaderamente cambiados y transformados y convertidos, la pandemia probó a muchos. Porque dar 6 meses sin ir a la iglesia, extenderla a 1 año, el que estaba frío se puso más frío, requete frío, totalmente congelado. No le estoy hablando, hay gente que no pueden estar porque tienen que trabajar, eso es entendible. Y tienen que hacerlo, pues yo no le puedo pagar su renta, ni le puedo echar gasolina a su carro, eso yo lo entiendo. Pues durante la pandemia, él aprovechó para decir que era de los LGBTQ. Primero que era bisexual, después se volvió que era gay, después que era LGBTQ, después se volvió que estaba confundido, después al final se transformó en una mujer, deja la iglesia, regresa de nuevo a la iglesia a cantar, pero ahora no como un hombre, sino como una mujer, el que fue ejemplo a muchos. Se fue tras otros rebaños y dejó el rebaño del Señor. Ulf Ekman estaba frente a Well of Life. Era parte de la junta de directores de David Young y Shaw. Dirigía uno de los ministerios más poderosos en los Estados Unidos. Una iglesia fuerte. Un día se levantó por la mañana y le dijo a la esposa: ya yo no creo más en los pentecostales, ni en hablar lengua, ni en los carismas del Espíritu Santo. De hoy en adelante nos volvemos a la iglesia en la cual nosotros nacimos. Y se regresó con toda la familia a la iglesia católica. Invitó a los miembros de la iglesia a desertar de la iglesia para irse a la iglesia católica. Sus palabras son: hemos visto la lógica de una estructura correcta en el sacerdocio. Hemos visto que se mantiene y se transmite la verdadera fe de generación en generación. Y después de observar a millones de carismáticos, yo llego a la conclusión que mi lugar no es más con los pentecostales, sino con la iglesia carismática. Muchos carismáticos, la gran mayoría son gente salva que aman a Dios. Quiero que lo entiendan. Aman a Dios de todo corazón. Le sirven a Dios con todas sus fuerzas. Y Dios los tiene con un gran propósito. Pero ¿por qué él deja la iglesia pentecostal? Y de eso yo les puedo citar, si hubiera tiempo, por lo menos 50 líderes prominentes que los últimos 10 años desertaron, líderes con 5,000 miembros. Hay uno que completamente con toda la congregación se fue a la iglesia católica y pidió que le mandaran un sacerdote o que le mandaran un párroco para atender, un diácono para atender. ¿Qué pasó en la vida de esta persona? Respetamos los diferentes grupos religiosos. El 14 de marzo del 2014 presentó su renuncia y estremeció a aquellos que somos ministros, como un hombre de esa capacidad había dejado. Cuando tú te alimentas bien de la palabra, puedes estar con ortodoxos, griegos, católicos, no importa. Es meterte en la palabra, alimentarte de la palabra, comer de la palabra, tener fundamento en la palabra. En el año 1997 vino una fiebre, muchos de ustedes no se habían convertido. La fiebre era que los jóvenes tenían que mantener abstinencia. Algunos concilios, escucharon las enseñanzas, y este era Joshua Harris. Creo que algunos de ustedes le pueden recordar, Joshua Harris. Joshua Harris vino que los jóvenes, habían que ponerle a las jóvenes un anillo, que estaban comprometidas con el Señor, como los votos que se hacen en algunos grupos religiosos. Se predicó abstinencia. Los jóvenes no pueden besar a las muchachas, no pueden intimidar con las muchachas que no estamos de acuerdo. Nosotros tampoco. Se tienen que mantener vírgenes. Y eso como que nos dio una fuerza a los pastores para decirle y trabajar fuertemente con la juventud. Publicó su libro Dile adiós a las citas amorosas. Pidió que a los que estaban viviendo juntos sin casarse se tenían que separar. Pidió que las señoritas
tenían que guardarse hasta que el Señor les revelara cuál era el novio con el cual se iban a casar. Estuvo pastoreando 17 años la misma congregación. De momento, en julio del 2021, se paró delante de la gente como estoy yo delante de ustedes para anunciarles que él se divorciaría de su esposa. Wow, nos ha enseñado todo el tiempo de mantenerle un matrimonio. Ahora de momento se divorcia la esposa. ¿Usted no ha visto gente así que le están dando conferencias matrimoniales y después ellos dejan a la esposa? Le están predicando de respeto a la esposa y después hay que darle consejería a ellos porque ellos necesitan consejería. Le están hablando de que hay que ser fiel a la esposa, pero después se tornan infieles a la esposa. Ahora se divorcia de la esposa. ¡Boom! Pero viene un segundo boom. Te para en la iglesia y les dice, hermano, yo le he estado predicando algo que lo he analizado bien, pero yo les he estado predicando algo a ustedes que no es verdad. Ya yo no creo más ni en resurrección, no estoy creyendo más en cosas que les prediqué. Sí sigo creyendo en Dios, pero bueno, la mayoría que les prediqué a ustedes, hermano, acéptenme como soy, ya yo no lo creo. Declaró que no era más cristiano profesante. Lo último ahora es la invasión que tiene por YouTube. Puede usted, si quiere, ver Joshua Harris. Ahora se abrió a toda la comunidad LGBTQ. Ahora se abrió a la aceptación de toda relación que haya fuera del matrimonio. Ahora contradice todo lo que había hecho. Pablo dijo en Gálatas 2:18, porque si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, yo me hago transgresor. O sea, predicar la palabra es comprometerse con la palabra, es vivir la palabra. La palabra desconvertidos, Luisa, que da ortografía y gramática, me puede responder, pastor, esa palabra no está en el diccionario de la Real Academia Española. Dry. Es correcto, Luisa. La palabra no está. Pero me atrevería a abusar del uso de la palabra y que tú me dieras el permiso de usarla. De que antes veíamos convertidos, ahora estamos viendo desconvertidos. Gente que se convirtieron están en retroceso. Gente que creyeron ya no creen. Gente que eran fieles se vuelven infieles. Gente de iglesia se alejan de la iglesia. Gente de principios viola los principios. ¿Qué ha influenciado a muchos a dejar el rebaño de su amado para irse en pos de otros rebaños? Bueno, ni hablar con la fiebre de los jóvenes moviéndose al calvinismo. La Biblia te deja ver que las posturas son mezcladas. De 5 y 5, pues de 10 podemos hacer 5 y 5. De las 5 podemos quitar y tomarle de la otra 5. No importa. Pero la clave es que la Biblia nos enseña, y somos pentecostales, que la salvación tú la puedes perder. Me perdonan los que piensan diferente. Soy pentecostal, nací pentecostal, me bautizaron pentecostal, recibí el bautismo en la iglesia pentecostal, fui enseñado en la iglesia pentecostal, pienso como pentecostal, aunque no estoy en un círculo ni estoy metido en un cuadrado, porque ven que yo salgo fuera, porque sé pensar racionalmente. Pero al final de cuentas, ¿qué le importa al pecador si es predestinación, si es arminianismo, si es calvinismo? Lo que le debe importar es que su corazón debe ser entregado a Cristo, que sus pecados deben ser perdonados, que debe ser lavado en la sangre del Cordero, que su nombre debe ser inscrito en el libro de la vida. Y aunque desde la eternidad Dios haya visto que un día daría el paso de fe, nos toca la responsabilidad de predicarle a todos. ¿Por qué esta fiebre del calvinismo que ha surgido? Porque de una excusa. No tengo que creer en los milagros. Da una excusa, no tengo que aceptar el ministerio de la mujer. Es rechazo, es prejuicio, es discriminación. Porque ahora puedo hacer lo que quiera y yo sé que fui escogido desde la eternidad.
cuidado. Porque yo llevo 53 años sirviéndole al Señor y todavía tengo que andar con temor y temblor cuidando de mi salvación. Señor, amén. No sea que siendo heraldo a otros, yo termine perdiéndome también. En estos días vino la fiebre de Luis Urbáez. Respeto a los que estén en sus líneas. Luis Urbáez fue un famoso, reconocido evangelista dominicano. Y vino la fiebre, empezaron a tirar por Facebook. Y yo me molesté porque los que están hablando ninguno lo conocieron. Yo conocí a Luis Urbáez. Rosa conoció a Luis Urbáez. Ruth conoció a Luis Urbáez. Dios lo usó, pero también el enemigo lo usó. Casó varias veces. Murió quemado en Flushing Avenue, allí cerca de Broadway, con 4 personas más en un incendio. Cuando se reconcilia o vuelve a convertirse en el año 76, la primera iglesia que predicó fue la del pastor Monchito. Esta iglesia, él vino a predicarnos acá. Yo estuve el día sábado en su funeral, en Harvey Meyer, en Los Sures. Y el domingo prediqué desde el púlpito de la iglesia. Y desde el púlpito de la iglesia recuerdo que al predicar yo gemía cómo serían los últimos momentos de Luis Urbáez. La realidad es que uno no se salva por los carismas, uno se salva por la gracia y el carácter. En aquel día muchos dirán, en tu nombre echaban fuera demonios, poníamos las manos sobre los enfermos y sanaban, hablábamos otras lenguas, y Él os dirá, apartado de mí porque nunca os conocí. Preocúpate, y me tengo que preocupar de que Cristo me conozca a mí. Hazme saber a quién ama mi alma. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para ellos cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2:3. Isaías 51 dice, si alguno tiene sed, venga y beba. Si no tiene dinero, venga y beba gratis. Le voy a dar vino y leche, todo es gratis. La salvación es gratis. No es por obra, no es por lo que hago, sino que es gratis. Él nos ofreció la salvación a todos nosotros y es el mejor regalo que tenemos en nuestras vidas. Jeremías 6:16. Pregunten por las sendas antiguas. Desde en oriental, vuelvan al camino antiguo y verán lo que van a responder por ese buen camino. Es tiempo, iglesia, de volver, de buscar al amado, de olvidarnos de esos rebaños. Vamos a buscar el rebaño del Señor. Y para cerrar aquí, la iglesia fue llamada a ser la sal de la tierra, pero la iglesia se está volviendo el azúcar de la tierra. Las prédicas tienen que producir contrición y convicción en los corazones. Las vidas tienen que ser agradecidas del Señor. Hemos sido llamados a ser la luz del mundo, pero no nos podemos volver fósforos en el mundo. La iglesia tiene que hacer la diferencia. Y amiga y amigos, si tú eres parte de la iglesia, has llegado y estás aquí, es porque Dios tiene un plan y un propósito con tu vida. Quiero invitar a Ángelo que haga esta oración, Ángelo. Tremenda palabra. Hazme saber cuánto necesitamos